Mi marido pidió vacaciones del matrimonio y se fue con su amante en un viaje de lujo. Cuando volvió, encontró solo un terreno vacío donde antes estaba nuestra casa. El cuchillo golpeaba la tabla de cortar con ritmo preciso mientras picaba cebolla para el sofrito. Movimientos automáticos después de 25 años trabajando en cocinas profesionales. El olor familiar del ajo dorándose en aceite de oliva llenaba nuestra casa en Córdoba. Era martes por la noche. Rafael llegaría en cualquier momento de su tienda de vinos, cansado como siempre, con esa expresión distante que últimamente parecía permanente en su rostro. 15 años casados y los últimos 3 habían sido diferentes. No sabría explicar exactamente cuándo comenzó ese cambio, pero era como si mi esposo hubiera ido desapareciendo lentamente, reemplazado por alguien que solo compartía el mismo espacio físico conmigo. Conversaciones que antes fluían naturalmente ahora morían en monosílabos. Risas compartidas que se habían vuelto inexistentes. Miradas que antes se buscaban y ahora se evitaban deliberadamente. Yo trabajaba como jefa de cocina en un restaurante importante del centro de Córdoba. Jornadas largas, presión constante, responsabilidad sobre un equipo de 12 personas. Llegaba exhausta cada noche pero siempre encontraba energía para preparar algo especial para Rafael. Porque eso era lo que hacían las buenas esposas, ¿verdad? Se esforzaban. Luchaban por mantener vivo el matrimonio incluso cuando la otra persona parecía haber dejado de intentarlo. Escuché la puerta abrirse. Los pasos de Rafael cruzando el recibidor, dejando las llaves en el bol de cerámica junto a la entrada. Hola, saludó sin entusiasmo desde el pasillo. La cena estará lista en 10 minutos, respondí con la alegría forzada que había perfeccionado durante meses. Rafael entró a la cocina. 43 años, cabello oscuro con algunas canas que le daban ese aire distinguido, complexión delgada que mantenía sin esfuerzo. Seguía siendo atractivo objetivamente, pero últimamente cuando lo miraba solo sentía una distancia que no sabía cómo cruzar. Se sentó a la mesa sin acercarse a besarme como solía hacer años atrás. Huele bien, comentó mirando su teléfono. Siempre el teléfono. Constantemente revisando mensajes, escribiendo respuestas, sonriendo a la pantalla de maneras que ya no me dedicaba a mí. Serví la cena en silencio. Cordero guisado con especias que había tardado horas en preparar. El plato favorito de Rafael, o al menos lo había sido antes. Comimos con el sonido del tenedor contra el plato como única compañía. Yo intentaba iniciar conversaciones que morían rápidamente. Él respondía con frases cortas sin levantar la vista. Después de años de esto, había aprendido a no forzar demasiado. Solo esperar a que pasara esta fase, confiando en que eventualmente recuperaríamos lo que habíamos perdido. ¡Qué ingenua! Esa noche, después de lavar los platos mientras Rafael veía televisión en el salón, me senté a su lado en el sofá intentando establecer algún tipo de conexión física. Apoyé mi cabeza en su hombro. Él se tensó inmediatamente. Estoy cansado, Laura dijo apartándose suavemente pero firmemente. Siempre estás cansado, respondí sin poder contener el tono herido en mi voz. Es que tengo mucho estrés con la bodega. Los proveedores, los clientes difíciles, todo. La misma excusa de siempre. El trabajo, el cansancio, el estrés. Nunca él simplemente no queriendo estar cerca de mí. Me levanté del sofá sin decir nada más. No servía de nada insistir. Las semanas siguientes continuaron con el mismo patrón doloroso. Yo intentando, Rafael alejándose. Yo preparando cenas elaboradas, Rafael apenas notándolas. Yo buscando cualquier señal de que todavía le importaba nuestro matrimonio, Rafael dando cada vez menos. Hasta que una noche, hace exactamente un mes, Rafael llegó con una propuesta que me dejó completamente descolocada. Estábamos cenando cuando habló sin previo aviso. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Esas palabras nunca traían nada bueno. ¿Qué pasa?, pregunté dejando el tenedor. Rafael respiró profundo antes de continuar. Creo que necesitamos tiempos separados. Unas vacaciones del matrimonio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vacaciones del matrimonio, repetí procesando las palabras. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que necesito espacio para pensar, explicó sin mirarme directamente. Las cosas entre nosotros no han estado bien durante mucho tiempo.
Necesito claridad sobre qué quiero realmente. Cada palabra era un puñal. ¿Y cómo se supone que unas vacaciones nos ayudarán?, pregunté intentando mantener la voz estable. Me daría perspectiva. Tiempo para extrañarte, para recordar por qué nos casamos en primer lugar. Había algo en su tono que sonaba ensayado, como si hubiera practicado este discurso múltiples veces antes de decírmelo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con voz pequeña. 2 semanas. Quiero irme 2 semanas. Solo, a algún lugar tranquilo donde pueda pensar. Debí haberlo visto entonces. Las señales estaban todas ahí. Pero el amor y el miedo a perder mi matrimonio me cegaban completamente. Si crees que eso ayudará, dije finalmente, entonces adelante. Vi algo parecido al alivio cruzar su rostro. Como si hubiera esperado más resistencia y estuviera agradecido de no tenerla. Gracias por entenderlo, dijo tocando brevemente mi mano. Fue el primer contacto físico voluntario en semanas. Los días siguientes Rafael estuvo inusualmente animado. Hacía reservaciones por teléfono, compraba cosas nuevas, parecía genuinamente emocionado por su viaje solitario de reflexión. Yo intentaba convencerme de que esto era bueno. Que el espacio nos haría bien. Que volvería renovado y listo para trabajar en nuestro matrimonio. Qué estúpida había sido. Una semana antes de su partida programada, estaba organizando el armario. Rafael había dejado ropa amontonada en su lado y yo, en mi rol perpetuo de esposa servicial, decidí doblarla adecuadamente. Fue cuando encontré la bolsa. Estaba escondida detrás de cajas de zapatos, una bolsa de papel elegante de una joyería cara del centro. Dentro había 3 estuches pequeños de terciopelo. Los abrí con manos temblorosas. Un collar de plata con un dije delicado. Unos aretes que claramente costaban más de lo que Rafael normalmente gastaría. Una pulsera fina con pequeños diamantes. Joyas hermosas y caras. Ninguna de ellas para mí. Mi cumpleaños había sido 3 meses atrás. Rafael me había regalado una caja de bombones del supermercado. Nuestro aniversario, 2 meses antes de eso. Nada. Ni siquiera una tarjeta. Pero ahora tenía 3 piezas de joyería cara escondidas en el armario. Seguí buscando con un presentimiento horrible creciendo en mi pecho. Encontré más bolsas. Ropa interior de mujer de una boutique lujosa. Perfume francés. Un conjunto de lencería negra que definitivamente no era mi talla. Todo escondido cuidadosamente entre sus cosas, pensando que yo nunca lo encontraría. Me senté en el piso del armario rodeada de evidencia de una traición que debía haber visto venir desde hacía meses. Las vacaciones del matrimonio no eran para pensar ni para extrañarme. Eran para irse con ella. Quien quiera que fuera. La mujer para quien había comprado joyas caras y lencería negra. La mujer que recibía atención y regalos mientras yo recibía indiferencia y rechazo. Las lágrimas comenzaron a caer, pero las detuve rápidamente. No iba a llorar. No todavía. Necesitaba saber quién era. Necesitaba confirmación antes de hacer cualquier cosa. Tomé el teléfono de Rafael esa noche mientras dormía. Conocía su contraseña porque hasta hace un año no había tenido secretos entre nosotros. Abrí sus mensajes y ahí estaba todo. Conversaciones con alguien llamado V en sus contactos. Mensajes que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. No puedo esperar a tenerte solo para mí durante 2 semanas. Los regalos que compraste son perfectos. Eres tan generoso conmigo. Va a ser increíble finalmente poder estar juntos sin escondernos. Seguí leyendo sintiendo como algo frío y duro se instalaba en mi pecho. Encontré su nombre real en conversaciones más antiguas, Valeria. Vendedora en una boutique de ropa cara en el centro. Fotos de ella. Joven, probablemente 28 o 30 años. Bonita de manera convencional con ese estilo pulido que viene del maquillaje profesional y ropa de diseñador. Mensajes donde Rafael le decía todas las cosas románticas que ya no me decía a mí. Promesas de viajes futuros. Planes de estar juntos una vez que resolviera su situación en casa. Su situación en casa. Así me llamaba. Una situación que resolver. 15 años de matrimonio reducidos a un inconveniente del que necesitaba deshacerse. Las vacaciones que había planeado eran a un resort de lujo en la costa. Había reservado una suite con vista al mar.
Actividades para 2 personas. Cenas románticas en restaurantes exclusivos. Todo pagado con dinero de nuestra cuenta compartida. Dinero que yo también había aportado durante años. Volví a dejar el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Rafael seguía durmiendo tranquilamente, completamente ajeno a que acababa de descubrir toda su mentira. Me senté en la cocina el resto de la noche procesando lo que había encontrado. No sentía el dolor desgarrador que había anticipado. En su lugar, había una claridad fría y absoluta sobre exactamente qué necesitaba hacer. Rafael pensaba que podía pedirme vacaciones del matrimonio, irse con su amante a gastar nuestro dinero en un resort lujoso, y volver después a decidir si todavía quería estar casado conmigo. Pensaba que yo estaría aquí esperando pacientemente mientras él disfrutaba su aventura. Qué equivocado estaba. Los días siguientes actué completamente normal. Preparé sus comidas favoritas. Sonreí cuando me hablaba sobre sus planes de reflexión. Le ayudé a hacer su maleta para el viaje. Rafael no notó nada diferente. Estaba demasiado emocionado por su escapada romántica como para prestar atención real a su esposa. La noche antes de su partida, mientras él dormía con una sonrisa anticipando su viaje, yo estaba despierta haciendo planes muy diferentes. Nuestra casa había sido construida en un terreno que heredé de mi familia hace 12 años. Toda la documentación de propiedad estaba a mi nombre exclusivamente porque el terreno había sido mío antes del matrimonio. Rafael nunca había prestado atención a esos detalles legales. Asumía que la casa era nuestra en el sentido romántico sin considerar las realidades legales de la propiedad. Esa falta de atención estaba a punto de costarle todo. Pasé esa noche investigando empresas de demolición. Leyendo sobre requisitos legales. Confirmando que como única propietaria del terreno, tenía derecho absoluto a hacer con él lo que quisiera. Cuando amaneció, tenía un plan completamente formado. Rafael se fue esa mañana con su maleta llena de ropa nueva y una sonrisa que no me había dedicado en años. Nos vemos en 2 semanas, dijo besando mi mejilla mecánicamente. Gracias por entender que necesito esto. De nada, respondí con una sonrisa que él interpretó como comprensión cuando realmente era anticipación absoluta de lo que estaba por venir. Lo vi alejarse en su coche sin mirar atrás. En ese momento tomé mi teléfono e hice la primera llamada. Buenos días, necesito contratar sus servicios de demolición. ¿Qué tan rápido pueden empezar? La voz al otro lado del teléfono sonaba profesional y directa. Dependiendo del tamaño de la estructura, podemos comenzar en 48 horas si tiene todos los permisos en orden. Tengo toda la documentación necesaria, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Soy la única propietaria del terreno. No hay hipotecas pendientes. Puedo proporcionar todos los papeles que necesiten. Perfecto. ¿Puede venir a nuestra oficina esta tarde para revisar los detalles? Estaré ahí en 2 horas. Colgué el teléfono y miré alrededor de la casa que había sido mi hogar durante 12 años. Cada mueble elegido con cuidado. Cada pared pintada con mis propias manos. El jardín que había cultivado desde cero. Rafael se había ido hace apenas 3 horas y yo ya estaba planeando borrarlo todo del mapa. No sentía dudas. Solo una determinación fría que me impulsaba hacia adelante. Esa tarde me reuní con el dueño de la empresa de demolición en su oficina. Era un hombre de unos 50 años llamado Javier que revisó mi documentación con atención profesional. Todo está en orden, confirmó después de revisar los papeles de propiedad. El terreno está completamente a su nombre. No veo ningún impedimento legal para proceder. ¿Cuánto tardarían en demoler una casa de 120 metros cuadrados? Con el equipo apropiado, 3 días como máximo. 2 si trabajamos jornadas extendidas. Necesito que lo hagan en 2 días, dije firmemente. Y necesito que empiecen pasado mañana. Javier me miró con curiosidad evidente pero profesionalismo suficiente para no hacer preguntas personales. Eso va a costar un poco más por la urgencia y las horas extra. No me importa el precio. Solo necesito que cuando termine, no quede absolutamente nada de la estructura. Quiero el terreno completamente limpio. Entendido. Prepararé el contrato. Firmé todos los papeles esa misma tarde. Pagué un anticipo considerable usando mis ahorros personales que había mantenido en una cuenta separada.
Rafael nunca había prestado atención a mis finanzas individuales. Asumía que todo mi dinero iba a gastos compartidos mientras él guardaba el suyo para sus propios caprichos. Esa falta de atención también iba a costarle. Los siguientes 2 días los pasé sacando sistemáticamente de la casa todo lo que era mío. Ropa, libros, objetos personales heredados de mi familia. Los cuchillos profesionales de mi cocina que había coleccionado durante años. Fotos de mi infancia y juventud que no incluían a Rafael. Contraté una empresa de mudanzas pequeña y llevé todo a una unidad de almacenamiento temporal. Les dije que estaba renovando la casa. No hicieron preguntas. Dejé todo lo que era de Rafael o que habíamos comprado juntos. Los muebles, los electrodomésticos, su ropa, sus pertenencias. Todo iba a quedar exactamente donde estaba. Para ser demolido junto con la casa. El segundo día, mientras empacaba las últimas cajas, mi teléfono sonó. Era Rafael. Hola, contesté con tono neutral. Hola, Laura, su voz sonaba relajada, alegre incluso. Solo quería avisarte que llegué bien. El lugar es increíble. Increíble. Estaba en un resort de lujo con su amante mientras yo desmantelaba nuestra vida. Qué bien, respondí sin emoción. ¿Está todo bien por allá? ¿La casa? La ironía de esa pregunta casi me hizo reír. Todo perfectamente bien con la casa, dije con completa honestidad. Técnicamente todavía estaba en pie. Bueno, solo quería que supieras que estoy pensando mucho. Sobre nosotros, sobre el futuro. Estoy segura de que sí, respondí con sequedad que él no captó. Te llamo en unos días. Cuídate. Colgó sin esperar respuesta. Miré el teléfono en mi mano y sonreí. En unos días, cuando llamara, las cosas serían muy diferentes. Al tercer día amaneció con el sonido de maquinaria pesada llegando a mi calle. Los vecinos salieron de sus casas con curiosidad mientras 2 excavadoras y un camión de demolición se estacionaban frente a mi propiedad. Javier bajó de uno de los vehículos con casco y chaleco de seguridad. Buenos días, señora Laura. ¿Lista para comenzar? Completamente lista. Los vecinos me miraban con confusión evidente. La señora Martínez de la casa de al lado se acercó con expresión preocupada. Laura, ¿qué está pasando? ¿Van a demoler tu casa? Así es, respondí con tono casual como si estuviera comentando sobre el clima. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Decidí que necesitaba un cambio. El terreno es mío y puedo hacer con él lo que quiera. Vi la confusión en su rostro, pero no ofrecí más explicaciones. ¿Y Rafael? ¿Él sabe sobre esto? Se enterará pronto, dije con una sonrisa que probablemente parecía un poco perturbadora. Me alejé antes de que pudiera hacer más preguntas. Javier y su equipo trabajaron con eficiencia impresionante. Primero aseguraron el perímetro, colocando vallas y señales de advertencia. Luego comenzaron el proceso metódico de destrucción. Me quedé observando desde la acera mientras las excavadoras arrancaban pedazos de pared. El sonido de la estructura desmoronándose era extrañamente satisfactorio. Cada golpe borraba un recuerdo. Cada sección que caía eliminaba un pedazo de la vida que había compartido con un hombre que resultó ser completamente diferente de quien yo pensaba que era. Los vecinos seguían congregados a distancia prudente, murmurando entre ellos, mirándome con mezclas de curiosidad y preocupación. No me importaba. Que hablaran. Que especularan. Pronto todos sabrían exactamente por qué había hecho esto. Para el final del primer día, la mitad de la casa había sido reducida a escombros. Las paredes del dormitorio donde Rafael había dormido tranquilamente planeando su traición ahora eran solo polvo y fragmentos. La cocina donde había preparado miles de comidas intentando mantener vivo un matrimonio muerto ya no existía. El salón donde habíamos pasado incontables noches en silencio incómodo estaba siendo cargado pieza por pieza en camiones que llevarían los restos a un vertedero. Esa noche dormí en un hotel cercano. No podía quedarme a ver el trabajo continuar en la oscuridad, pero tampoco quería estar lejos cuando terminaran. Al segundo día regresé temprano. Los trabajadores ya estaban en el sitio, continuando la demolición sistemática. Para el mediodía, la estructura completa había sido derribada. Solo quedaban montones de escombros que los camiones comenzaron a cargar y retirar. Javier se acercó con una tablilla en mano. Para mañana al mediodía tendremos todo limpio.
El terreno quedará completamente despejado como solicitó. Perfecto, respondí observando los restos de lo que había sido mi hogar. No sentía tristeza. Solo una especie de liberación extraña. Como si cada pedazo de casa demolida liberara un peso que había estado cargando durante años. Mi teléfono sonó. Era Rafael nuevamente. Lo dejé ir a buzón de voz. No estaba lista para hablar con él todavía. Quería que esto estuviera completamente terminado antes de nuestra próxima conversación. El mensaje que dejó fue alegre y completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Hola amor, solo quería compartir que hoy tuvimos un día increíble. Fuimos a bucear y la experiencia fue, bueno, ya te contaré cuando vuelva. Espero que estés bien. Te extraño. Te extraño. Palabras que no me había dicho en años, ahora pronunciadas mientras disfrutaba tiempo romántico con otra mujer. Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. Al tercer día, tal como había prometido, el terreno estaba completamente limpio. No quedaba ni un ladrillo, ni un pedazo de madera, ni un fragmento de lo que había sido nuestra casa. Solo tierra apisonada y algunas marcas donde habían estado los cimientos. Javier me entregó los papeles finales. Trabajo completado según especificaciones. El terreno está listo para lo que decida hacer con él. Le pagué el saldo final y le di una propina generosa por la rapidez y eficiencia. Cuando todos se fueron, me quedé sola parada en medio del terreno vacío. Saqué mi teléfono y tomé una foto. Un terreno pelado donde 3 días antes había estado una casa completa de 120 metros cuadrados. La guardé cuidadosamente. La iba a necesitar pronto. Los siguientes días pasaron en una especie de calma antes de la tormenta. Rafael llamaba ocasionalmente, siempre alegre, siempre contándome sobre actividades románticas que claramente no estaba haciendo solo. Yo respondía con monosílabos, dejando que creyera que todo seguía normal en casa. Los vecinos me miraban con mezclas de fascinación y preocupación cuando me veían. Las especulaciones probablemente corrían salvajes sobre qué había pasado, por qué había demolido mi propia casa. La señora Martínez intentó hablar conmigo varias veces, pero yo evitaba conversaciones largas. Ya habría tiempo para explicaciones después. Una semana después de que Rafael se fuera, recibí una llamada inesperada. Era de una empresa de desarrollo inmobiliario importante de Córdoba. Habían visto que mi terreno estaba ahora libre y querían hacer una oferta de compra. La ubicación era excelente, me explicaron. Querían construir un edificio de apartamentos modernos. Estaban dispuestos a pagar bien por el terreno. Escuché su oferta y casi me caigo de la sorpresa. Era significativamente más de lo que el terreno con la casa había valido. Necesito pensarlo, dije, aunque ya sabía cuál sería mi respuesta. Por supuesto. Tiene nuestros datos. Llámenos cuando esté lista. Colgué con una sonrisa. Las cosas se estaban alineando perfectamente. Rafael regresaría en una semana. Una semana más de su escape romántico creyendo que tenía una casa esperándolo. Usé ese tiempo para organizar mi próximo movimiento. Contacté a mi hermana que vivía en nuestro pueblo natal a 2 horas de Córdoba. Le expliqué brevemente la situación, las partes relevantes al menos. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites, ofreció inmediatamente. La habitación de invitados es tuya. También contraté a un abogado de divorcio. Le mostré las conversaciones que había fotografiado del teléfono de Rafael, la evidencia de la infidelidad, todo. Con esta evidencia y siendo usted la única propietaria del terreno donde estaba la vivienda conyugal, el divorcio debería ser relativamente simple, me aseguró. Él no tiene bases para reclamar nada. Perfecto, respondí. Todo estaba preparado. Solo faltaba esperar a que Rafael regresara de su viaje romántico para descubrir exactamente qué había hecho con nuestra casa. El día antes de su regreso programada, recibí otro mensaje alegre. Mañana vuelvo a casa. Estos días me han dado mucha claridad. Necesitamos hablar seriamente cuando llegue. Nos vemos mañana por la tarde. Claridad. Probablemente había decidido dejarme por Valeria. Había disfrutado su tiempo con ella y ahora venía a finalizar oficialmente nuestro matrimonio. ¿Qué sorpresa le esperaba? Respondí con un simple, nos vemos mañana. Esa noche apenas dormí.
No por nervios sino por anticipación absoluta del momento en que Rafael descubriera lo que había hecho. Al día siguiente me desperté temprano. Me vestí con cuidado, elegí ropa que me hacía sentir poderosa. Me maquillé por primera vez en semanas. Conduje hasta el terreno vacío y esperé. Rafael había dicho que llegaría por la tarde. Calculé que vendría directamente del aeropuerto, probablemente ansioso por cambiarse de ropa y prepararse para la conversación seria que planeaba tener. Alrededor de las 4 de la tarde vi su coche acercándose por la calle. Me quedé parada en medio del terreno vacío, perfectamente visible, esperando. El coche redujo la velocidad cuando se acercó. Vi el momento exacto en que Rafael procesó lo que estaba viendo. Su expresión cambió de confusión a shock absoluto en cuestión de segundos. El coche se detuvo bruscamente. Rafael salió tambaleándose, mirando alrededor como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. ¿Dónde? Comenzó con voz estrangulada. ¿Dónde está la casa? Me quedé ahí parada con los brazos cruzados, disfrutando cada segundo de su confusión. ¿Dónde está nuestra casa, Laura?, repitió con voz subiendo de volumen. Ya no hay casa, respondí con tono completamente tranquilo. ¿Qué hiciste?, gritó ahora, caminando hacia mí. ¿Qué hiciste? Mandé demolerla, dije simplemente. El terreno es mío. Decidí que no quería la casa más. Vi cómo sus piernas casi cedían. Se tambaleó mirando el terreno vacío, luego a mí, luego de vuelta al espacio donde había estado nuestra casa. Estás loca, susurró. Te volviste completamente loca. No, respondí con voz fría. Estoy completamente cuerda. Simplemente decidí que ya no quería vivir en una casa construida sobre mentiras. ¿De qué hablas? Demoliste nuestra casa. Todo lo que teníamos. Todo lo que yo tenía lo corregí. El terreno siempre fue mío. La casa también. Tú solo vivías ahí. Pero mis cosas. Mi ropa, mis pertenencias. Deberías haber pensado en eso antes de irte de vacaciones del matrimonio con tu amante. El color desapareció completamente de su rostro. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Sonreí sin humor. Encontré tus regalitos escondidos en el armario. Las joyas, la lencería. Todo destinado a Valeria, supongo. Rafael abrió y cerró la boca sin encontrar palabras. También vi tus mensajes, continué. Cada conversación romántica. Cada plan que hicieron. Cada mentira que me dijiste mientras planeabas tu escapada con ella. Laura, yo puedo explicar. No me interesa tu explicación, lo interrumpí. Me interesan los hechos. Y el hecho es que me pediste vacaciones del matrimonio, te fuiste con tu amante a un resort de lujo, y mientras tanto yo decidí que ya no quería estar casada contigo. No puedes simplemente demoler nuestra casa. Ya lo hice. Y era completamente legal. Pregúntale a cualquier abogado. Vi cómo la realidad comenzaba a instalarse en su expresión. El shock dando paso a algo parecido al pánico. ¿Y ahora qué? ¿Dónde se supone que voy a vivir? Ese no es mi problema, dije encogiéndome de hombros. Tal vez Valeria tenga espacio para ti. Aunque escuché que vive en un apartamento diminuto. Pero seguro pueden arreglarse. Rafael me miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Mañana recibirás los papeles del divorcio, continué con tono profesional como si estuviera discutiendo asuntos comerciales. Mi abogado tiene toda la evidencia de tu infidelidad. No vas a recibir nada del terreno ni de la venta que planeo hacer. ¿Venta?, repitió aturdido. Una empresa de desarrollo quiere comprar el terreno. La oferta es excelente. Todo el dinero será mío, por supuesto. Mi teléfono sonó en ese momento. Lo saqué de mi bolsillo y vi que era Valeria. La ironía era demasiado perfecta. Contesté poniéndolo en altavoz. Hola, dije con tono dulce. Hola, ¿está Rafael contigo?, preguntó la voz de Valeria con tono ligeramente preocupado. Dijo que llegaría hace horas pero no contesta mis mensajes. Sí, está aquí conmigo, respondí mirando directamente a Rafael. ¿Quieres hablar con él? Por favor. Le extendí el teléfono a Rafael. Él lo tomó con manos temblorosas. Valeria. Comenzó. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Me tenías preocupada. Hay un problema.
¿Qué tipo de problema? Rafael miró el terreno vacío, luego a mí. Ya hablaremos, dijo antes de colgar abruptamente. Cobarde hasta el final, comenté recogiendo mi teléfono. Ni siquiera puedes decirle que tu esposa demolió la casa donde planeaban vivir juntos eventualmente. ¿Nunca planeamos? No me mientas más, lo interrumpí con voz cortante. Ya no importa. Mañana firmas los papeles o mi abogado hace de esto un proceso muy público y muy vergonzoso para ti. Me di la vuelta para irme. Laura, espera, Rafael me agarró del brazo. No puede terminar así. Lo miré con frialdad absoluta. Ya terminó. Terminó cuando decidiste que necesitabas vacaciones de nuestro matrimonio para irte con tu amante. Yo solo me aseguré de que no tuvieras nada a lo que volver. Me solté de su agarre y caminé hacia mi coche. Esto es venganza, gritó detrás de mí. Venganza desproporcionada. Me volteé una última vez. No, dije con voz completamente calmada. Esto es justicia. Aquí, quien decide soy yo. Entré a mi coche y me alejé dejándolo parado en medio del terreno vacío, rodeado de los restos de la vida que había dado por sentada. En el espejo retrovisor lo vi caer de rodillas. No sentí pena. Solo una satisfacción profunda y completa. Los días siguientes fueron una sucesión rápida de trámites legales y decisiones que cambiaron mi vida completamente. Rafael intentó pelear el divorcio al principio. Su abogado argumentó que la demolición de la casa había sido un acto de venganza desproporcionado, que yo había destruido bienes matrimoniales deliberadamente. Mi abogado presentó toda la evidencia de infidelidad junto con la documentación que probaba que el terreno siempre había sido exclusivamente mío. La casa construida sobre él también estaba registrada solo a mi nombre. El juez fue claro en su fallo, no había nada que Rafael pudiera reclamar. El terreno era mío antes del matrimonio y seguía siendo mío después. Lo que yo eligiera hacer con mi propiedad era mi decisión. Rafael no recibió nada. Ni compensación por la casa demolida, ni división de bienes. Solo el derecho a recoger las pocas pertenencias personales que había logrado salvar antes de la demolición. La empresa de desarrollo completó la compra del terreno 2 semanas después del divorcio finalizado. La cantidad que recibí era significativa, suficiente para comenzar completamente de nuevo sin preocupaciones financieras inmediatas. Renuncié a mi trabajo como jefa de cocina en Córdoba. Había sido un empleo que amaba, pero la ciudad estaba llena de recuerdos que ya no quería cargar. Voy a extrañarte, me dijo mi sous chef el último día. Eres la mejor jefa que he tenido. Gracias, respondí sinceramente. Pero necesito un cambio completo. Empaqué lo poco que había guardado en la unidad de almacenamiento y conduje hacia mi pueblo natal donde mi hermana me esperaba. El pueblo era pequeño, tranquilo, completamente diferente del ritmo acelerado de Córdoba. Exactamente lo que necesitaba. Mi hermana me recibió con los brazos abiertos y sin hacer demasiadas preguntas sobre todo lo que había pasado. Solo me ofreció su casa, su compañía, y el espacio para sanar a mi propio ritmo. Las primeras semanas fueron de adaptación. Caminaba por calles que conocía desde niña, saludaba a personas que me recordaban de cuando era adolescente, respiraba aire que no estaba cargado de traiciones recientes. Lentamente comencé a sentir algo que no había experimentado en años, paz genuina. Un mes después de mudarme, estaba en el mercado local comprando verduras cuando escuché una voz familiar. ¿Laura? ¿Laura Moreno? Me volteé y ahí estaba Diego. Compañero de la secundaria, primer amor adolescente, alguien que no había visto en más de 20 años. Seguía siendo atractivo de esa manera despreocupada que siempre había tenido. Cabello oscuro ahora con algunas canas, arrugas alrededor de los ojos que le daban carácter, sonrisa amplia que reconocí inmediatamente. Diego, dije genuinamente sorprendida. ¿Qué haces aquí? Vivo aquí, respondió. Volví hace unos años. Toco en un bar del centro los fines de semana. Diego siempre había sido músico. Era lo que más le apasionaba cuando éramos jóvenes. ¿Y tú?, preguntó. Pensé que vivías en Córdoba. Volví hace poco. Cambios de vida, dije sin entrar en detalles. Entiendo, asintió sin presionar. ¿Tienes tiempo para un café? Me encantaría ponernos al día. Acepté sin dudarlo. Nos sentamos en una cafetería pequeña cerca del mercado. Diego me contó sobre su vida,
Había intentado hacer carrera musical en Madrid durante años, eventualmente había regresado al pueblo, ahora tocaba regularmente en el bar local y daba clases de guitarra. No es la vida glamorosa que imaginé cuando era joven, admitió con sonrisa autocrítica, pero soy feliz. Hago lo que amo sin las presiones que tenía antes. Había algo refrescante en su honestidad. Le conté versiones editadas de mi propia historia. El matrimonio que no funcionó, el regreso al pueblo, la necesidad de comenzar de nuevo. Diego escuchó sin juzgar, sin hacer las preguntas invasivas que otros habían hecho. A veces comenzar de cero es exactamente lo que necesitamos, dijo después de que terminé. Suena a que tomaste decisiones valientes. Comenzamos a vernos con más frecuencia después de ese primer café. Nada romántico al principio, solo dos viejos amigos reconectando, compartiendo historias, disfrutando de compañía sin complicaciones. Diego me invitó a verlo tocar en el bar una noche de viernes. Era un lugar pequeño y acogedor lleno de gente local. Lo vi en el pequeño escenario con su guitarra, tocando canciones que mezclaban nostalgia y alegría. Había algo hermoso en verlo hacer lo que amaba sin pretensiones ni ambiciones más allá de disfrutar el momento. Después de su set nos sentamos en la barra conversando hasta tarde. ¿Nunca te casaste?, le pregunté. Estuve cerca una vez, respondió. Hace unos 10 años. Pero ella quería que dejara la música, que consiguiera un trabajo real. Decidí que prefería estar solo que renunciar a lo que soy. Admiraba esa claridad sobre sus prioridades. Las semanas se convirtieron en meses. Diego y yo pasábamos cada vez más tiempo juntos. Cenas casuales, caminatas por el pueblo, noches escuchándolo tocar. Lentamente algo comenzó a cambiar entre nosotros. Las miradas duraban un poco más. Las despedidas se volvían más difíciles. La anticipación de vernos crecía cada día. Una noche, después de uno de sus conciertos, caminábamos por las calles vacías del pueblo cuando se detuvo abruptamente. Laura, dijo tomando mi mano, necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró. Me gustas. Mucho. Más que como amiga. Y sé que acabas de salir de algo difícil, pero no puedo seguir pretendiendo que solo quiero tu amistad. Lo miré a los ojos viendo honestidad absoluta en ellos. A mí también me gustas, admití. Nos besamos ahí en medio de la calle vacía. Un beso suave que se intensificó gradualmente, lleno de promesas pero sin presiones. La relación que se desarrolló después fue completamente diferente a todo lo que había vivido con Rafael. Diego no exigía que yo fuera algo que no era. No esperaba que sacrificara mis metas por las suyas. No daba nada por sentado. Pero cuando me mencionó casamiento 6 meses después, fui completamente honesta. No quiero casarme nuevamente, le dije directamente. Nada personal contigo. Simplemente no quiero atarme legalmente a nadie otra vez. Esperaba decepción o presión para cambiar de opinión. En cambio, Diego sonrió. Está perfecto, dijo. No necesito un papel para saber que esto es real. Esa aceptación sin condiciones me confirmó que estaba exactamente donde necesitaba estar. 2 años después de haber demolido mi casa en Córdoba, mi vida era irreconocible de maneras maravillosas. Había abierto mi propio restaurante pequeño en el pueblo usando parte del dinero de la venta del terreno. Era íntimo, solo 12 mesas, enfocado en cocina local con mi toque personal. Diego tocaba ahí los viernes por la noche. Los clientes amaban la combinación de buena comida y música en vivo. Vivía en un apartamento acogedor cerca del centro. Diego pasaba la mayoría de las noches ahí, pero mantenía su propio espacio también. Esa independencia mutua hacía que nuestro tiempo juntos fuera elegido, no obligatorio. Era exactamente el tipo de vida que necesitaba. Simple, honesta, sin mentiras ni traiciones escondidas. Un sábado por la tarde estaba en el mercado comprando ingredientes para el restaurante cuando la vi. Valeria. Estaba parada junto a un puesto de frutas, vestida más modestamente de lo que recordaba, mirando precios con atención que sugería presupuesto limitado. Nuestras miradas se cruzaron. Vi cómo la reconocía inmediatamente, como la incomodidad cruzaba su rostro. Podría haberla ignorado. Podría haberme alejado sin decir nada. Pero después de todo lo que había pasado, después de toda la humillación que había experimentado, merecía este momento. Caminé directamente hacia ella.
Valeria, dije con tono perfectamente cortés. Laura respondió con voz tensa. No sabía que vivías aquí. Volví hace 2 años. ¿Y tú? ¿Qué te trae a este pueblo? Vi cómo tragaba con dificultad antes de responder. Vine a visitar a mi madre. Vive aquí. Qué coincidencia, dije manteniendo mi sonrisa perfectamente amistosa. Hubo un silencio incómodo. Valeria claramente quería escapar de esta conversación, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer grosera. ¿Cómo está Rafael?, pregunté con tono casual como si estuviera preguntando por el clima. Vi cómo sus hombros se tensaban. No lo sé, admitió finalmente. Terminamos hace más de 1 año. Qué lástima, dije sin una pizca de sinceridad. ¿Y los planes que tenían? ¿El futuro juntos? Valeria me miró con algo parecido a resentimiento mal disimulado. Las cosas no salieron como esperábamos, dijo con voz apretada. Raramente lo hacen, respondí filosóficamente. Especialmente cuando se construyen sobre mentiras y traiciones. Vi cómo el color subía a sus mejillas. Mira, Laura, sobre todo lo que pasó. No necesitas disculparte, la interrumpí con tono magnánimo. Realmente no. Porque al final me hiciste un favor. Confusión cruzó su expresión. Me ayudaste a ver exactamente quién era Rafael. Me diste la motivación para salir de un matrimonio que había estado muerto durante años. Y gracias a eso, ahora tengo una vida que realmente amo. Valeria no dijo nada, solo me miraba con expresión incómoda. Tengo mi propio restaurante, continué con tono conversacional. Una relación hermosa con alguien que realmente me valora. Libertad completa para vivir exactamente como quiero. Me acerqué un paso más, bajando mi voz pero manteniendo esa sonrisa perfectamente cortés. Así que gracias, Valeria. Gracias por llevarte a Rafael en ese viaje romántico. Gracias por ser el catalizador que necesitaba para cambiar mi vida completamente. Hice una pausa deliberada antes de agregar. Por cierto, ¿cómo resultó ese viaje de lujo que tomaron juntos? Me imagino que fue increíble. Vi cómo apretaba la mandíbula. Fue agradable, dijo con voz tensa. Me alegro, respondí con dulzura exagerada. Aunque supongo que la sorpresa de volver a un terreno vacío debe haber arruinado un poco el final perfecto de sus vacaciones. Valeria no respondió, solo me miraba con mezcla de vergüenza y resentimiento. Bueno, dije alegremente, tengo que seguir con mis compras. El restaurante no se administra solo. Fue un placer verte, Valeria. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Me alejé sin esperar respuesta, sintiendo sus ojos en mi espalda. No sentía triunfo cruel ni satisfacción maliciosa. Solo una especie de cierre tranquilo sobre ese capítulo de mi vida. Esa noche le conté a Diego sobre el encuentro mientras preparábamos la cena juntos en mi apartamento. ¿Cómo te sentiste al verla?, preguntó mientras picaba verduras. Indiferente, mayormente, respondí honestamente. Ya no me importa lo que le pase a ella o a Rafael. Son parte de un pasado que dejé atrás. Diego me besó la frente. Me gusta esta versión de ti. Fuerte, independiente, completamente dueña de tu vida. Yo también, admití con sonrisa genuina. 3 años después de haber demolido mi casa, mi vida era exactamente lo que quería que fuera. El restaurante prosperaba. Los clientes venían no solo del pueblo sino de ciudades cercanas, atraídos por las reseñas positivas y el ambiente acogedor. Diego y yo seguíamos juntos, felices en nuestra relación sin etiquetas legales. Él seguía tocando en el bar y dando clases. Yo seguía cocinando y creando. No necesitábamos más que eso. A veces pensaba en Rafael, en dónde estaría, qué estaría haciendo. Había escuchado a través de conocidos mutuos que seguía en Córdoba, trabajando en la misma tienda de vinos, viviendo solo en un apartamento pequeño. No sentía pena ni satisfacción al saberlo. Solo indiferencia completa. Él había elegido su camino cuando decidió que necesitaba vacaciones del matrimonio para irse con su amante. Yo simplemente me había asegurado de que no tuviera nada a que regresar. Una tarde de domingo, mientras cerraba el restaurante después del servicio, Diego apareció con su guitarra. «¿Toca algo?», pedí sentándome en una de las mesas. Comenzó a tocar una canción que había escrito recientemente.
Las letras hablaban sobre segundas oportunidades, sobre encontrar felicidad donde menos la esperabas, sobre construir algo hermoso sobre las ruinas de lo viejo. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Es perfecta, dije. La escribí pensando en ti, admitió. En nosotros. En cómo a veces las peores cosas que nos pasan terminan llevándonos exactamente donde necesitábamos estar. Tenía razón. Si Rafael no me hubiera traicionado, si no hubiera pedido esas vacaciones del matrimonio, si no me hubiera empujado a tomar decisiones drásticas, probablemente seguiría en Córdoba. Infeliz, ignorada, desperdiciando mi vida en un matrimonio muerto. En cambio, estaba aquí. Libre, feliz, viviendo exactamente como quería. La demolición de esa casa había sido más que venganza. Había sido liberación. Había sido la destrucción física de una vida que ya no quería, creando espacio para construir algo completamente nuevo. Y lo que había construido era infinitamente mejor que lo que había perdido. Esa noche, mientras caminaba a casa con Diego, pasamos frente a una pareja joven discutiendo en la calle. La mujer lloraba, el hombre miraba su teléfono ignorándola. Diego notó mi expresión mientras los observaba. ¿Estás bien?, preguntó. Perfectamente bien, respondí tomando su mano. Solo recordando que solía ser esa mujer. Y agradeciendo no serlo más. Él apretó mi mano. Nunca volverás a hacerlo. Tenía razón. Porque había aprendido la lección más importante, nadie podía quitarme mi poder a menos que yo se lo permitiera. Y nunca, nunca más iba a permitirlo.